Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de septiembre, que por cierto, contadme en comentarios qué tal lo lleváis este mes. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos o coged vuestros productos de limpieza y poneros a limpiar conmigo. Este mes tocaba lavar las cortinas y eso es lo primero que voy a hacer. Mis cortinas son paneles japoneses, son muy fáciles de poner y de quitar porque van con velcro y lo único que hay que hacer antes de meterlas dentro de la lavadora es quitarles ese hierrito que tienen en la parte de abajo para que haga peso. Yo las lavo en la lavadora y pongo 2 cacitos de oxígeno activo en el tambor junto con las cortinas. Utilizo mi detergente habitual, en este caso el de ropa blanca y de color de Mercadona. Actualmente es el que más me gusta, se parece muchísimo al Ariel y está muy bien de precio. También utilizo suavizante porque me gusta que las cortinas huelan bien y en este caso estoy utilizando el Flor, que es uno de mis suavizantes favoritos. Y como las cortinas las lavo cada 3 meses y aunque no lo parezca cogen bastante polvo, selecciono un programa de lavado a 40 grados y siempre con prelavado. Mientras tengo las cortinas en la lavadora voy a aprovechar para hacer la siguiente tarea, que es limpiar las ventanas. Y para ello voy a utilizar mi gran amiga la vaporeta. Os prometo que esta ha sido la mejor compra de cosas que he hecho para la casa en mucho tiempo. Ya sé que es pequeña, pero para lo que yo la uso me viene perfecta y además es muy manejable y muy fácil de guardar. Así que precisamente yo creo que por eso la uso tanto. Como podéis ver, mis ventanas estaban muy sucias y necesitaban una buena limpieza urgente. Pero la verdad es que la vaporeta va genial para desincrustar la suciedad, sobre todo en los rincones donde es muy difícil llegar. Contadme en comentarios cada cuánto soléis limpiar las ventanas en casa. A mí no me gusta dejar que se ensucien tanto porque después me cuesta mucho más limpiarlas y tardo mucho más tiempo. Estos días atrás había llovido bastante, además llovió hacia adentro y tenía los cristales muy sucios. Así que lo primero que hago es limpiar los cristales de forma rápida, es decir, quitarles la suciedad y el polvo con una bayeta húmeda, para así después poderlos limpiar bien. Doesn't really matter while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. También voy a aprovechar para darle a la persiana, que hacía mucho tiempo que no la limpiaba y estaba bastante sucia. Primero le quito la suciedad más grande, el exceso de polvo, con una bayeta húmeda y después pulverizo desengrasante. Este es de la marca Dusty, que va genial y lo podéis encontrar en supermercados Zeeman. Le vuelvo a dar a toda la persiana con la bayeta y después ya utilizo la vaporeta. A todo esto la bayeta la voy enjuagando, tengo al lado un cubo con agua que cuando se ensucia mucho la voy cambiando también. La vaporeta para las persianas es una maravilla. Vais a ver cómo chorrea toda la suciedad de entre los agujeritos. Y bueno, lo malo de mis persianas es que no tengo forma de limpiarlas por fuera porque
mis persianas se enrollan al revés. Yo sé que hay mucha gente que va enrollando y va limpiando, pero la parte sucia se queda por dentro, entonces es imposible. La única forma es que alguien desde fuera las limpie. Ya le hemos preguntado a persianeros y a un montón de personas y se ve pues que hay algunas persianas que enrollan al revés, como es el caso de las mías. Así que nada, de momento nos conformaremos con limpiarlas por dentro. Ahora le doy a toda la parte blanca de la ventana con una bayeta húmeda y un poco de Cif y después lo seco bien para que no queden marcas y quede perfecto. Y en este caso, para limpiar los cristales no utilizo ningún producto, simplemente con el vapor de la vaporeta y una bayeta especial para cristales quedan impecables. Los limpio por dentro y por fuera de la misma forma. También voy a limpiar la puerta del balcón, que aquí por lo menos no tengo persiana, así que se agradece porque es una cosa menos que limpiar. He puesto agua limpia en el cubo y he cambiado la bayeta y la limpio de la misma forma. Primero quito el exceso de polvo y suciedad de los cristales, la parte blanca la limpio con una bayeta húmeda y Cif y la vaporeta para poder limpiar los rincones. En esta puerta me gustaría poner una mosquitera porque os voy a contar algo que me pasó este verano y es que me encontré una cucaracha en el balcón. Yo vivo en un piso, ¿vale? Esto en 7 años que llevo viviendo aquí, en la vida me había pasado y bueno, casi me da algo porque es que no puedo, es superior a mí, me dan pánico. Y menos mal que estaba en el balcón porque llega a estar dentro de casa y yo cojo la puerta y me voy. Tuvieron que bajar mis vecinos a ayudarme a echarle insecticida porque yo no me atrevo ni a acercarme y mi marido no estaba sola en casa, en fin. Y después, hace un mes, me encontré un gecko que es una especie de salamandra dentro de casa y yo me quedé sorprendida porque, como os digo, en 7 años que hace que vivimos aquí nunca hemos encontrado nada dentro de casa y bueno, las salamandras yo las veo en el campo, en las casas de campo, pero en la ciudad y en un piso pues la verdad es que nunca las he visto. Mi marido la atrapó con un tupper y la sacó a la calle y la dejó por ahí en unas plantitas porque yo tampoco me atrevo a cogerla. Y por eso os digo lo de la mosquitera, porque para las ventanas pequeñas he comprado unas que son de estas que se ponen y se baja la persiana y entonces tú ya puedes ventilar tranquilamente porque no te va a entrar nada, queda todo cerrado. Pero esta puerta pues es muy grande y aquí sí que necesitaríamos una mosquitera ya hecha a medida. En fin, contadme en comentarios si también tenéis fobia a los bichos como yo. Ojalá no la tuviera porque lo paso muy mal, pero es que es superior a mí, no lo puedo evitar. Y os voy a decir una contradicción muy grande, pero es la realidad. Amo el campo, amo la naturaleza, pero no soporto los bichos. A mí no me importa que estén, pero que yo no los vea y que no se me acerquen. Tomorrow, I could use a bam, 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 but it's not from you, 'cause I'm not that hollow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Baby, let it be. Enseguida que termina la lavadora, saco las cortinas todavía mojadas, les pongo el hierrito que les había sacado y las cuelgo. De esta forma no se arrugan y dejan un olor increíble en el salón. Creo que hay pocas sensaciones mejores que colgar unas cortinas recién lavadas. Forget your rules, forget your shoes.
La siguiente tarea del reto que voy a hacer es limpiar las puertas y los zócalos, y para ello voy a poner en un cubo agua calentita y un chorrito pequeño de lavavajillas para que no haga mucha espuma. Le doy a toda la puerta con una bayeta bien escurrida, incluido el cristal, y después la seco bien. Y lo mismo con los zócalos. Si el agua se pone muy sucia, la voy cambiando. Por cierto, que sé que me vais a preguntar, Diva está mejor, ahí la tenéis, muy relajadita, pero bueno, es que ella siempre ha sido muy dormilona y no nos ha vuelto a dar ningún susto. Las pruebas que le han hecho hasta ahora han salido bien. Así que nada, a seguir cuidándola y que ella tenga la mejor vida posible. Mañana tiene su primera sesión de fisioterapia porque, como os comenté, tiene el ligamento cruzado roto, no la pueden operar y la única solución es hacer sesiones de fisioterapia para reforzar las patitas traseras. Así que ya os contaré cómo le va. La siguiente tarea que voy a hacer es revisar y limpiar la despensa. No sé si a vosotros os pasa, pero nuestra despensa, como es muy pequeña, se desordena con mucha facilidad. Entonces cada 2x3 la estoy ordenando y además tengo la manía de revisarla bastante a menudo. Hoy habéis conocido mi fobia a los bichos, entonces para que no aparezcan bichitos, no sé, a veces que se queda algún paquete de pasta abierto y salen gusanos y luego palomitas, en fin, a mí nunca me ha pasado, pero conozco gente que sí. Y para que eso no me pase, pues nada, la reviso y la limpio bastante a menudo. Lo saco absolutamente todo, la limpio bien por dentro y después voy revisando cada cosa, que no haya nada caducado, en mal estado y demás. Para organizar la despensa me gusta utilizar cestas organizadoras que las que tengo creo que son de Teddy, pero bueno, hoy en día las podéis encontrar en muchísimas tiendas, y también botes herméticos para guardar los alimentos y que se conserven mucho mejor. Los que tengo los compré en Amazon hace ya bastantes años, pero este tipo de botes también hoy en día los podéis encontrar en un montón de sitios. Por ejemplo, el jueves os subí un vídeo de la tienda MGI, que os recomiendo que lo veáis porque merece muchísimo la pena, y allí os enseñé muchísimos botes herméticos de todos los tipos y además muy bien de precio. Y ahora que la estoy viendo, también utilizo para la despensa una bandeja giratoria que me parece que es de Temu y va genial. Resulta muy práctica porque así pongo ahí los botes que más utilizo y solo tengo que girarla para coger el que necesito y no tengo que estar sacando un bote para coger el de atrás.
Vamos con la siguiente tarea, que es limpiar el cajón de los cubiertos. Otra cosa que se ensucia muchísimo y no entiendo por qué. Ni que cocináramos con el cajón abierto, ¿verdad? Alguna vez he sacado el cubertero y lo meto en el fregadero para fregarlo con agua y lavavajillas, pero es muy grande, prácticamente no me cabe en el fregadero y me resulta muy incómodo, así que simplemente lo que hago es sacar todos los cubiertos y lo limpio bien con multiusos, que estoy usando el de Fabulosa, el mismo que he usado para la despensa y para todo. Y nada, simplemente pues lo limpio bien. Primero le doy con un papel para quitar las miguitas y la suciedad que haya y después le vuelvo a poner un poco más de multiusos y ya lo limpio con una bayeta. Ya lo he comentado varias veces, pero el tema de los retos está pensado para que vayáis haciendo las cosas poco a poco. Hay 15 tareas para hacer en un mes entero, así que bueno, pues un día hacéis una cosa, por ejemplo, pues hoy voy a limpiar el cajón de los cubiertos, otro día la despensa, al otro día 2 ventanas, otro día 2 ventanas más. No hace falta que os peguéis la paliza de limpiarlo todo o varias cosas en un día. A ver, que si os apetece, perfecto. Pero esa no es la idea. Yo hago varias tareas del reto juntas porque lo hago para el vídeo. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar el horno, bueno, repasar el horno porque la verdad es que está bastante limpio y simplemente es porque lo limpio. Lo repaso a menudo, ya os comenté una vez que en una ocasión lo dejé bastante, que se ensuciara bastante y me costó muchísimo limpiarlo, así que nunca más. Prefiero limpiarlo a menudo, mantenerlo y de esta forma pues es mucho más fácil limpiarlo. Siempre quito las rejillas de los laterales para poderlo limpiar mejor y como habéis visto le pongo una especie de protector que os enseñé en un vídeo de productos de Amazon, que la verdad es que va muy bien porque evita que el horno se ensucie tanto por la parte de abajo. Y lo limpio con Cif y un estropajo, después aclaro el producto con una bayeta húmeda y lo seco todo bien. Estoy intentando quitar poco a poco los puntitos negros de grasa quemada que se quedan en las paredes del horno y que no se van con nada. La verdad es que cuesta muchísimo de quitar. Y lo que mejor me funciona de todo lo que he probado es el estropajo jabonoso de Mercadona. Lo que pasa que hay que frotar bastante y bueno, pues no tengo a veces mucha fuerza, muchas ganas y lo que hago es lo voy haciendo por días. Un día quito un poquito, otro día quito otro poquito y así voy haciendo. Aunque si sabéis de algo que os funcione para eliminar esos puntitos negros, veis que ahí tengo algunos, pues para eliminar esos puntitos que no se van con nada y cuestan muchísimo de quitar, por favor dejádmelo en comentarios. También saco el cristal de la puerta para limpiarlo bien pulsando esos 2 botoncitos que hay en los laterales. Me imagino que cada horno será diferente, pero en el mío se hace así y la verdad es que va muy bien para poder limpiar la parte de dentro del cristal, que muchas veces hay gente que no sabe que esto se puede sacar y lo limpian y no queda bien y es por eso, es porque la suciedad está por dentro. 아직도 난 모르겠어 널 바라봐도 just caught in your love 많이도 난 널 좋아했나 봐 힘들어 보여 옆에서 말했어 한순간이었지 bittersweet to me now got me going crazy someone just tell me why 하나 둘씩 내게서 더 멀어지지 마 baby you 오직 너만 baby you 사랑이 없어도 난 네 곁에 있고 싶어 난 아주 잠시만 Someone tell me what I need to do to make this feel right I just want you in my life keep you warm at night.
Aprovecho también para limpiar la rejilla del horno, que también se le quedan esos puntitos de grasa incrustados y que cuesta mucho de limpiarlos. Este es el estropajo que os decía de Mercadona, es el estropajo jabonoso. Y la verdad es que esto es lo que mejor me está funcionando para limpiar este tipo de grasa quemada. Aunque aún así hay que frotar bastante. Es un estropajo de fibras de lana de acero y funciona al humedecerse. Solo tenemos que mojarlo y ya lo podemos utilizar. Y la última tarea del reto que voy a hacer en este vídeo es la limpieza profunda de la aspiradora. Porque sí, la aspiradora se tiene que limpiar de vez en cuando porque no podemos limpiar la casa con un utensilio sucio. Y sí, lo estoy haciendo en el fregadero, que sé que van a salir algunas personas escandalizadas porque lo estoy haciendo aquí. Pero es que yo no tengo un lavadero para poderlo hacer y aquí me resulta mucho más cómodo. Cuando termino, limpio y desinfecto bien el fregadero y listo. Bueno, el tema de la aspiradora. Me imagino que cada marca es un mundo. La mía yo lo hago así. Hay algunas piezas que no se pueden mojar, otras que sí. Entonces, las que se pueden mojar yo las meto debajo del grifo, me ayudo con un cepillito si hace falta, pero no utilizo ningún producto, simplemente agua y un cepillito como mucho. Esto que estoy limpiando ahora es el filtro, que por cierto yo creo que ya me tocaría comprar uno de recambio porque está como muy viejo ya. Y nunca lo he cambiado y yo creo que esto se tiene que ir cambiando de vez en cuando. Y después las piezas que no se pueden mojar las limpio con toallitas. Una de las cosas más importantes que tenemos que limpiar es el rodillo, porque es lo que va tocando el suelo y, por ejemplo, pues si aspiramos las alfombras y el rodillo está sucio, las podemos ensuciar. Mirad todos los pelos que se quedan ahí enredados. Bueno, es que ya os digo, esto lo tenemos que limpiar de vez en cuando. Entonces, este rodillo lo que hago es quitarle todos los pelos que puedo y después lo limpio con agua y jabón. Es la única pieza que limpio con jabón, pero es que me interesa que quede bien limpia, me ayudo con un cepillito y eso sí, luego lo enjuago bien para que no queden restos de jabón. Todas las piezas que hemos mojado, excepto el rodillo, si el rodillo está un poco húmedo no pasa nada, pero lo que es el filtro y la pieza que va dentro del depósito de la aspiradora hay que dejarlo secar completamente. En las instrucciones pone que se tiene que dejar secar 24 horas al sol. Bueno, yo aquí en mi casa no tengo sol, así que tarda más de 24 horas en secarse y bueno, eso es la parte mala o el rollo de limpiar la aspiradora, que luego te estás 2 o 3 días, en mi caso, que no la puedo usar porque pone que sobre todo es muy importante que antes de utilizarla estén esas piezas bien secas. Pero claro, no por eso no la vamos a limpiar nunca, porque de vez en cuando se tiene que limpiar. Como os he dicho, no podemos pretender limpiar la casa con una aspiradora sucia. Y como os decía, las partes que no se pueden mojar, como por ejemplo esta, las limpio bien con toallitas. Y ahora voy a limpiar y a desinfectar bien el fregadero y voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y a hacer esas tareas que hacemos de vez en cuando y que dan un poquito más de pereza. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!